¿qué tal? Soy Tamara Sánchez de Enigmas de Medianoche. Estrenamos sección de parapsicología clásica y fenómenos extraños. Estoy deseando compartir con vosotros toda la información para dar a conocer todos esos casos sobre parapsicología clásica, sobre esos fenómenos extraños que tanto nos llaman la atención. Hoy hablamos de Ouija, ese método de contacto tan maldito, ¿no? De alguna forma, esa tabla que siempre se ha considerado un mal llamado juego, es uno de esos métodos que ha superado las barreras del tiempo y que a día de hoy se sigue practicando muchísimo. Evidentemente, como todo método de contacto o práctica espírita, tuvo su época dorada. En el caso de la Ouija comenzó a finales del siglo XIX y se extendió por el siglo XX, hasta nuestros días, porque como os digo es uno de esos métodos muy practicados. Pero ¿qué es lo que hace que este mal llamado juego nos siga fascinando tanto y a día de hoy se siga practicando? Para entender todo esto vamos a remontarnos un poco a los orígenes y así intentar comprender de dónde viene este método y por qué nos causa esa inquietud. Si nos remontamos a la antigüedad, concretamente en tiempos de Pitágoras, ya entonces el célebre filósofo y pensador utilizaba un método un tanto extraño pero muy interesante. Realizaba una serie de sesiones con sus discípulos con una especie de mesa mística, que es como así lo llamaba él, una especie de artilugio que contaba con una especie de ruedecillas y que se desplazaba hacia una serie de signos, que ellos catalogaban como mensajes de un mundo oculto. También los egipcios contaban con un método bastante singular, que se trataba de una especie de anillo que iba atado a un hilo y que iba moviéndose por una especie de tablero con jeroglíficos y a partir de ahí iban descifrando los supuestos mensajes del más allá. Como veis, el origen de métodos de contacto a través de los cuales se podían descifrar ciertos mensajes son muy antiguos, pero poco a poco fue pasando el tiempo y se fueron inventando una serie de métodos más sencillos a la hora de recibir los mensajes del más allá. Uno de los métodos anteriores también conocidos eran las famosas planchettes, una especie de tablillas en forma de corazón o de triángulo con una especie de agujero en el centro en el cual se posaba un lápiz. Este método lo utilizaban principalmente los mediums. A través de sus movimientos y con ese lápiz en el centro, al parecer recibían ciertos mensajes del más allá. Como curiosidad, estas planchettes no solo dieron origen a la Ouija, sino también a otro método para psicología clásica que conocemos como psicografía. Me explico. Como os acabo de comentar, este tipo de método tenía forma de triángulo o de corazón y se asemeja mucho a la planchette que se utiliza a día de hoy en la Ouija, que es en lo que hoy conocemos como la planchette o el máster, por el que se posan las manos y se desliza a través de la tabla descifrando los mensajes. Sin embargo, también dio paso a otro método que conocemos también en parapsicología clásica como psicografía, que es la escritura automática. Como ya os comentaba, a través de esta plancha se ponía un lápiz y al parecer se recibían ciertos mensajes del más allá. En el caso de la psicografía o escritura automática, derivó simplemente en el método de ponerse delante de un papel y un bolígrafo o un lápiz, concentrarse, intentar entrar en trance y recibir esos mensajes que al parecer le daban los espíritus. Cuando pasó la época dorada del espiritismo, se dio paso al famoso tablero Ouija porque daba esa sensación de no tener que estar presente, al parecer, un medium o estar alrededor de una mesa, ¿no? Y estar escuchando a esa persona, en concreto el medium, que diera esos mensajes, ¿no? Sino algo más particular que cualquiera pudiera practicar en cualquier momento y con quien ellos quisieran. Además, como ya sabéis, la Ouija cuenta con números, con respuestas de sí y no, saludos de hola y adiós y las letras del alfabeto, es decir, una forma muy sencilla. A través de posar las manos en la planchette se iría deslizando conforme entrásemos en contacto con esas entidades, ¿no? Algo que aparentemente parecía fácil, llamativo, entretenido, sensación de estar contactando con algo más. Quizás esa sea la esencia que tiene la Ouija, que hace que nos llama tanto la atención, la supuesta facilidad de contacto y aparentemente las respuestas que reportan miles y miles de casos de testimonios de personas que la han practicado. Les ha sucedido cosas muy extrañas, fenómenos paranormales a raíz de practicar una sesión Ouija. Durante esa misma sesión se ha hablado de levitaciones de objetos, de supuestas posesiones, de sucesos y desgracias a raíz de esas sesiones. Son multitud los testimonios que he recibido sobre Ouija.
sobre ese tipo de experiencias que se tienen cuando se entra en contacto con este tipo de tablero considerado maldito, ¿no? Cuando se practica ese mal llamado juego. Lo interesante de este método trasciende más allá, es decir, hablamos de que detrás de todo esto existe el querer contactar evidentemente con ese otro lado, con seres fallecidos, con espíritus, para buscar respuestas. Es curioso que cuando más se ha practicado la Ouija ha sido en épocas de crisis, en los patios de los colegios, en casas, como forma de entretenimiento, de pasar algo de miedo. Realmente contactamos con con ese otro lado, o nuestra mente nos juega una mala pasada. E incluso también el llamado efecto idiomotor, ¿no? Esos espasmos, esos microespasmos musculares inconscientes que no nos damos cuenta y somos nosotros los que provocamos ese movimiento, ¿no? No es que hablemos de fraude, sino también que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Incluso la sugestión juega un papel muy importante en todo esto. He estado en varias sesiones Ouija en las que he podido observar cómo en la inmensa mayoría, eran las personas que estaban presentes, que eran los que movían el vaso o la planchette o lo que estuvieran utilizando como máster. Sí que es verdad que me han llegado todo tipo de testimonios. En mi propia familia tengo testimonios de mi abuela que practicaba la Ouija como mero entretenimiento simplemente, ¿no? Practicaba este mal llamado juego con sus hijos y sí que tuvo varias experiencias, según me contaba ella. Llegó a contactar en una ocasión con una monja que le pedía que fuera cada día a una iglesia a dejarle una rosa. Al final dejó de hacerlo porque se volvió demasiado insistente. Hasta que llegó un punto en el que empezaban a suceder ciertas cosas, empezaban a levitar objetos, a temblar los muebles, según me contaba. Y para finalizar y entender que quizás esa práctica no era la más adecuada, uno de sus hijos de repente una noche estuvo a punto de tirarse por el balcón debido a una especie de sonambulismo extraño que nunca antes había tenido ni tampoco tuvo después, pero que esa noche, después de practicar la Ouija, estuvo a punto de tirarse por el balcón. Una serie de sucesos, de experiencias que hizo que dejase de practicar la Ouija. Lo que hay detrás de todo ello no lo sabemos, pero desde luego llegó a asustar a lo suficiente como para dejar de practicarla. Aquí en España conocemos el mítico caso Vallecas, que la Ouija jugó un papel importantísimo. Parece ser que en estos casos tan tétricos, la Ouija siempre está como telón de fondo, y concretamente en el caso Vallecas como protagonista, ¿no? Que desembocó en varios fenómenos y en una etapa muy complicada para la familia que lo vivió. Nunca sabemos realmente la verdad de ese caso, sí tenemos varias hipótesis. Yo concretamente entrevisté a una de las protagonistas de esta historia, contó su verdad, su versión, y como ya sabéis, si conocéis el caso, hay varias versiones acerca del caso, ¿no? Pero la Ouija siempre estuvo ahí. También un caso en Sevilla en los años 90 en el que un grupo de jóvenes empezaron a practicar la Ouija y al parecer contactaron con cierta entidad negativa que les indicaba que iban a morir en una serie de orden. La mayoría de ese grupo se asustó y dejaron de practicar la Ouija. Apenas se quedaron 4 o 5 siguiendo practicando la Ouija porque pensaban que tenían que seguir escuchando a esa entidad que algo tenía que decirles, ¿no? Hasta tal punto que en un momento llegaron a pensar que podían evitar supuestamente ese destino fatal. Al parecer, según cuentan los testigos, esta entidad les pidió que uno de ellos se sacrificara para poder salvar al resto. Imaginaros hasta tal punto peligro, ¿no? De quizás propiamente la sugestión, con qué estaban contactando, realmente establecieron contacto con algo. La cuestión es que una de las chicas dio como supuesto sacrificio para salvar al resto de sus amigos. Se lanzó desde una especie de tobogán muy alto abandonado en el lugar en el que estaban practicándola y al caer rebotó con una rueda que le salvó la vida. Acabó muy mal parada, evidentemente, pero salvó su vida. A partir de ahí, evidentemente, dejaron de practicar la Ouija. En el hospital se formó un auténtico caos de histeria colectiva de todo aquel grupo que había estado practicando la Ouija y que de repente vieron ese final drástico que, aunque no acabó con la vida de la protagonista que os comento, sí que causó una histeria colectiva tremenda. Tampoco sabemos qué hay detrás, si fue la mente, si realmente llegaron a contactar con algo, pero sí sabemos que verdaderamente nadie sale igual después de practicar la Ouija. En la mayoría de los casos, siendo realistas, hablamos de sugestión, como os comentaba antes, del efecto
y de motor no nos damos cuenta, nos lleva a la sugestión y es una rueda al final. Poquitos casos nos encontramos con algo verdaderamente extraño y fenómenos que realmente podamos catalogar como paranormales, pero sí los hay, evidentemente. Siempre va a haber casos que no podemos explicar y que catalogamos como extraños, pero son poquitos. Y comenzamos con vuestras cuestiones que me dejasteis en mis redes sociales. He recibido varias cuestiones acerca del tema Ouija y la mayoría más o menos preguntabais lo mismo, así que lo he resumido en 5 cuestiones que más o menos resumen todas vuestras dudas. La primera pregunta ¿es necesario que haya un experto o medium en la sesión de Ouija para que funcione? No es necesario que haya una persona experta o algún medium, pero sí que es verdad que sí que es recomendable que haya una persona con suficientes conocimientos en parapsicología, en Ouija, que pueda llegar a entender los fenómenos que se puedan producir y que lo haga con rigor y con seguridad. Otra de las cuestiones que me preguntabais mucho es si te puedes seguir algo a casa después de practicar la Ouija, pues en tu mismo domicilio o en algún lugar. La verdad es que si realmente se establece ese contacto con esas entidades, muchas veces me he encontrado con casos de personas que me decían que es que no habían cerrado bien la sesión de Ouija porque se habían levantado de forma despavorida, habían salido del lugar corriendo porque se habían asustado por algo que había pasado en esa sesión de Ouija y que evidentemente pues no habían vuelto para cerrar la sesión o simplemente habían cogido la Ouija y se habían marchado, ¿no? O que lo habían practicado en su propio domicilio y tenían miedo de que se quedara ahí esa entidad. Lo cierto es que se recomienda terminar la sesión y despedir a lo que se ha invocado, ¿no? A esa entidad que has atraído de alguna forma, que has intentado llamar o contactar con esa entidad, ¿no? Intentar cerrar esa sesión para que se marche. Luego hay varios casos que reportan fenómenos extraños después de no terminar una sesión Ouija. Una cuestión bastante intensa pero muy interesante. ¿Puede poseerte algún demonio o entidad maligna? Ha habido casos muy interesantes que no sabría yo decirte si desembocan más en un problema mental o de una histeria bastante fuerte. Después de practicar la Ouija o otro tipo de prácticas espíritas, ha habido algunas personas que de repente les ha cambiado la cara, la voz, han dado ciertos mensajes un poco confusos y que concretamente se dirigían a una persona, ¿no? Y luego no recordaban nada. ¿Podemos hablar de posesión? Realmente habría que analizar cada caso y ver si realmente se trata de una causa paranormal o si realmente tendría una explicación algo más racional. Antes os ponía el ejemplo del caso Vallecas. La protagonista de repente entraba en trance, se le quedaban los ojos en blanco, tenía una fuerza descomunal, una voz gutural y se comportaba de una forma muy extraña y luego no recordaba nada, ¿no? Por ejemplo, ese es uno de los casos a los que podéis acudir al archivo para intentar ver un poco qué le ocurría, ¿no? Pero no es el único, no es el único. Hay muchos casos en los que después de practicar la Ouija incluso se han llegado a cometer ciertos actos a los que luego, bueno, se le han achacado los efectos de la Ouija. La respuesta sería que habría que analizar cada caso para intentar ver si realmente hay una causa paranormal o no, pero sí que es verdad que se han reportado varios casos acerca de esos supuestos comportamientos extraños. La cuarta pregunta es acerca de recomendaciones, ¿no? Acerca de practicarla o no. Yo personalmente no te recomiendo practicar la Ouija. Me parece que los efectos que tiene la persona, ya sea por una causa paranormal que se pueda dar en la sesión de Ouija o posterior, o bien porque se cree una sugestión muy fuerte, creo que a nivel psicológico también puede ser peligrosa en ese sentido, ¿no? Pues mal en el sentido de que las experiencias suelen ser muy negativas, entonces yo no recomiendo usarla tanto por el motivo racional como ese motivo con causa paranormal, pero cada uno es libre de practicarla y mi recomendación si lo vas a hacer o si tienes pensado hacerla a pesar de las recomendaciones que yo pueda darte es que mantengas una mente objetiva y ser un poco racional en el sentido de si lo que ocurre en esa sesión Ouija tiene explicación racional o no la tiene, ¿no? Y en el caso de que no la tenga, intentar mantener la compostura, ¿no? No es fácil. Además, la Ouija tiene algo muy curioso y es que es adictiva, es decir, una vez que empiezas a jugar, muchas personas empiezan a practicarla una y otra vez y llega a crear adicción. Así que esas serían un poco mis recomendaciones. La última pregunta, que también me ha parecido muy interesante, es si realmente es tan peligrosa como dicen o es todo un engaño. Pues bien, como os decía, va a depender siempre del caso.
Es decir, nos podemos encontrar con algunos fenómenos extraños de índole paranormal y que no le encontramos esa explicación. Pero también es verdad que tiene esa otra parte en la que en la mayoría no es que haya un engaño en sí, pero a veces no te das cuenta de que los movimientos los estás provocando tú, de que es tu mente, o que realmente pueda haber alguien de esa sesión de Ouija que pueda estar manipulando esa sesión, ¿no? Realmente no sabemos al 100%. Está moviendo el máster y realmente está causando ese engaño, entre comillas, ¿no? Hay un poco de todo. El peligroso en el sentido de las supuestas entidades con las que puedas contactar, en su mayoría, como os comentaba, suelen ser experiencias bastante negativas. Pero yo creo que el peligro ahonda más en la mente, en nuestra propia mente, en lo que podemos llegar a provocar, a pensar y en la propia sugestión. Creo que sería más peligroso porque a partir de ahí empieza a desembocar esa histeria que va arrastrando, ¿no? Y que al final nos afecta profundamente, ¿no? Y en el caso de que haya algún fenómeno paranormal, creo que la Ouija no es peligrosa, no deja de ser un tablero con el que se intenta contactar con el otro lado, lo que sería la mente con la que nos adentramos en este tipo de prácticas, ¿no? Evidentemente, si nos centramos en algún tipo de entidad negativa con la que puedas contactar, pues sí, evidentemente hay que tener cuidado con lo que se contacta, con lo que se invoca, y los investigadores estamos cansados de decir que hay que tener cuidado con esas invocaciones y esas prácticas porque nunca sabes con lo que realmente puedes llegar a contactar, ¿no? Tan peligroso es contactar con algo negativo como también nuestra propia mente. Por eso esas dos bazas yo diría que sería el punto de inflexión y lo que habría que tener en cuenta, ¿no? La peligrosidad depende un poco de la causa. Y bueno, espero que os haya resultado entretenido, que os haya resuelto algunas dudas. Y bueno, si os ha gustado, dejad también vuestros comentarios en el vídeo para que yo os lea, contadme vuestras experiencias con la Ouija. Y si queréis, en próximos vídeos hablaremos más sobre parapsicología clásica y otros métodos de contacto. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.